Bendiciones, gran familia de las naciones. Le habla una vez más el apóstol y profeta Ronnie Chávez para presentarles algo especial en este día de la clase de la Escuela Profética para la Familia. He seleccionado un mensaje que dura 30 minutos aproximadamente, unos minutitos menos que la clase, pero es para que usted sea edificado. Ese tema lo creo importante porque nos habla de despertar en este medio, en este ambiente del coronavirus. Así que gózate con esta enseñanza y te recuerdo que mañana domingo vamos a tener como parte de la escuela la transmisión también para ti de la reunión del CMA virtual. Bendiciones y disfruta de este mensaje. Creo que muchos están esperando una palabra direccional, una palabra que nos haga entender lo que estamos viviendo. Y quiero leer para ti una porción del libro de los Hebreos. El capítulo 2 es extraordinario, pero por el tiempo solo voy a condensarme en unos pocos versos. El apóstol Pablo está hablando en este capítulo 12 de la necesidad de que pongamos nuestros ojos, nuestra confianza, nuestra fe en Jesucristo, el apóstol de nuestra fe. Pablo está diciéndole al pueblo de Dios de que debe velar por su salud espiritual, que debe velar para vivir bien. Porque dice el apóstol Pablo, cuidado, y por vivir de una manera vana vamos a poder perder la bendición, vamos a ser desechados por Dios. Y Pablo está tratando de hacernos entrar en razón diciendo, no desechéis al que habla. No os habéis acercado a un monte donde, como en los días de Israel, el monte Sinaí, la presencia de Dios estaba ahí. Y Moisés, cuando entraba y Dios tocaba ese monte y el fuego encendía aquel lugar, Moisés decía que estaba realmente conmovido. Pero Pablo nos dice, ni siquiera hemos llegado ahí, estamos acercándonos a un punto, a un lugar de encuentro más extraordinario, dice. Hablando de la congregación de los santos, donde está Jesucristo, el Espíritu del Dios viviente, el Padre, y nos hace una lista de todo aquello donde realmente nosotros tenemos acceso y encuentro. Esto es para darle importancia a las siguientes palabras. Pablo dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que solo queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estamos viviendo un tiempo muy curioso, donde por medio de esta tecnología uno recibe mensajes de todo tipo de queridos hermanos y hermanas. Desde los más maduros hasta los que creen que son maduros y se proponen ser el predicador de todos en ese chat a donde apenas lo invitaron para ser edificado. Y recibimos informes de aquí, informes de allá, noticias de estas, noticias de lo otro. A veces tan falsas que usted con solo verlas usted sabe que están equivocados. Lo asimilan todo con una facilidad asombrosa. Pero pareciera que todo lo que está sucediendo en el mundo ha llenado de espanto a las multitudes. Pero lo más asombroso es que está llenando de espanto y de miedo a hombres y mujeres de Dios y a familia del Señor. Como si no estuviera escrito lo que estamos viviendo. Cuando empecé a predicar hace cerca de 43 años, entendí que había un secreto, un misterio en el libro del Apocalipsis. Y dediqué los siguientes años a estudiar cuanto libro podía, muchos en mi biblioteca, sobre los tiempos del fin, el llamado rapto, arrebatamiento, las diferentes corrientes, que hay rapto, que no hay rapto, que Cristo viene, cómo viene, cuándo viene.
desde las posiciones más legalistas, más extremistas, hasta las posiciones más sencillas y más correctas y equilibradas. Y me volví algo así como un especialista en el mensaje. Y daba campañas de 15 días, 20 días, 30 días, solamente enseñando escatología, la parte de la teología que nos habla de los tiempos finales. Eso fue hace muchos años, lo he seguido haciendo. Y escribí una serie de estudios bíblicos para los miembros de nuestra iglesia que se llamaba en aquel tiempo el Centro Cristiano de San José. Imagínense que no habíamos ni entrado en este local desde donde hoy estamos transmitiendo el mensaje y acabamos de cumplir 35 años. Allá por el año de 1984, cuando empezaba el pastorado, pero ya era un evangelista de algunos años, les empecé a entregar lo que se llamaba el culto familiar. Cómo hacer un culto en casa, cómo hacer un culto en familia, cómo alabar, cómo adorar y preparar a su familia para enseñarles a diezmar y a ofrendar. Y también para recibir sus peticiones y un estudio bíblico completo. Ese estudio bíblico por un año entero fue sobre los tiempos del fin. Y posteriormente se convirtió en un manual y luego en un libro que se llama Parousia, que significa del griego al español, Él aparecerá. Jesucristo aparecerá. Es la gran promesa. Es la promesa por la cual los hombres de la antigüedad vivieron, lucharon. El día grande de Jehová, el día del Señor, como hablan en el Antiguo Testamento, la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. La primera vino en humildad para llevar todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, morir en la cruz por todos los pecadores, y todo aquel pecador que crea en Él y le acepte como Señor y Salvador y entre dentro de la vía provista por Dios para ser redimido y perdonado por la sangre de Jesús, entonces él podrá estar preparado para una segunda venida, ya no para ser martirizado ni crucificado, aunque nadie lo mató por sí mismo. No, él se entregó, él se ofrendó, era necesario que él muriera. Pero todo aquel que ha creído en él tiene una esperanza viva. Es el regreso en gloria, es ver cara a cara a aquel que murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Pero después de analizar, te estoy hablando del año 84, casi 40 años de predicar estas cosas. Y que hoy la gente se asombre porque hay algún líder o algunos líderes religiosos que sacan comunicados, que hacen reuniones tratando de unificar las religiones del mundo. Eso está en Apocalipsis 13, donde la Biblia nos habla del anticristo y del falso profeta, un líder religioso mundial que tratará de envolver a todas las religiones para proclamar que ese hombre, ese mentiroso, inicuo, hijo de perdición que dice Pablo, un líder político que surgirá en los últimos tiempos. Eso no debe extrañarte a ti, no debe llamarte la atención como la gran noticia, no. Yo lo veo desde hace rato, solamente que eso va en crecimiento. Que hoy nos pongamos a temblar porque algún político de esos de élite, que está asociado a diferentes grupos ocultos que practican ciertas cosas ocultas con nombres rimbombantes, Illuminati, masonería y cuánta cosa más, tratando de darle un tono intelectual al asunto, pero que siguen fines, persiguen propósitos. No adoran a Dios, no honran al Dios verdadero, tienen otros dioses. Nos asustamos porque alguno de ellos del centro de Europa, de donde la Biblia enseña que saldría este movimiento mundial para tratar de proclamar a un hombre Dios, líder del mundo, y unificar todas las monedas y todos los territorios, y nos asustamos porque no hemos tenido en serio a Dios, no hemos tomado en consideración las señales que Dios nos da. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿y qué señales nos darás de tu venida? Él dijo, porque vendrán guerras y rumores de guerra, se levantará nación contra nación, habrán pestilencias, enfermedades, hambrunas. El Señor dice, pero estos solo son principios de dolores. Esto solo anticipa el final. Esto solo nos anuncia los días finales.
¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Nos asustamos porque la tierra está temblando. ¿No lo dijo Isaías que la tierra se tambalearía como un ebrio? Tiembla en Filipinas, tiembla en Puerto Rico donde nunca tembló, tiembla en California, tiembla en Costa Rica, se sacude el Ecuador, se sacude la Argentina, los volcanes explotan en Chile, explotan en toda parte. Maremotos son anunciados aquí, son anunciados allá. Antes no se veía eso. ¿Qué esperábamos? Si los tiempos van caminando, el reloj profético de Dios se está dando. Ya lo dijo el Señor, que el Dios del cielo, el Padre, retiene a Jesús en los cielos, no lo envía aún. Dice, esperando que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Es un plazo de misericordia. Lo que está sucediendo ahora, mis amigos, mis queridos hermanos, es que Dios quiere que pongamos las barbas en remojo. Es que Dios quiere que dejemos ya de seguir jugando a los cristianos bonitos, y que las finanzas y la bendición de Dios solo la usemos para placeres y para hacernos como que somos los prósperos del mundo, cuando no usamos ni un solo centavo para la evangelización de la gente, cuando no usamos los recursos para que el pobre reciba el evangelio de la fe. Pero ahora se nos sacude todo. ¿Por qué? Porque los reinos de este mundo, dice el Señor en el libro de Apocalipsis, vendrán a ser los reinos del Señor y de su Cristo, pero tendrán que ser sacudidos. Dios nos lo anuncia en el libro de Hebreos. Él dice, aún una vez más, yo sacudiré, yo conmoveré todo, lo sacudiré todo. ¿Qué es lo que está pasando? Nadie se lo esperaba, ni los políticos de hoy, que juegan a hacer la gran cosa cuando se atreven a dejar a Dios fuera, cuando se atreven a tomar su mandato como presidente de Centroamérica y dejarlo a un lado. Hoy es cuando necesitamos que estos hombres entiendan que si no buscamos a Dios, si no se busca a Dios, si no se clama a Él, si no se humillan delante de Dios, la cosa se pondrá cada vez peor. Ahora estamos en un tiempo de bonanza y de bendición, aún en medio de una crisis. Pero todo está escrito. Lo que necesitamos es poner en práctica lo que hemos aprendido: la oración en familia, la intercesión, la batalla territorial, la confesión, la proclamación. Hay que aprovechar las instancias, todavía podemos. Hoy la gente se asombra porque en Israel han descubierto una aplicación donde pueden seguir a donde quiera que esté un enfermo del coronavirus. Hoy porque es el coronavirus. Pero ¿y qué si mañana cambian las cosas? Y en lugar de buscar a alguien que está enfermo, contagiado, lo buscan porque se llama cristiano. O lo buscan para llevarlo preso, no porque violó una norma de salud, sino porque adoró a Dios, porque exaltó a Dios. Esto se viene. No seamos ingenuos, esto se viene. Es una plataforma que se ha puesto, que se ha levantado. Nunca hubo tal cosa, nunca hubo una pandemia así, pero la mayor pandemia que está azotando la tierra es de miedo, es de pánico, que ha paralizado hombres y mujeres de Dios, que ha paralizado congregaciones. Y es mi deber como apóstol de Jesucristo. Eso está ahí, eso está en la Biblia. La Biblia dice que no vendrá Jesucristo otra vez hasta que no sea predicado el evangelio a todas las naciones. Por lo tanto, si queremos que esto acabe, tendremos que meternos a evangelizar, tendremos que meternos a usar todos los medios de comunicación, todas las oportunidades para llegarle a la gente como nunca antes. Hoy hablamos de Enlace, la red cristiana de televisión más grande del mundo, la red hispana más grande del mundo, porque llega a todo el mundo. Yo mismo, desde un lugar pequeño en Centroamérica, Tibás, San José, Costa Rica, estoy hablando a usted. Pero si pudiéramos ver toda la gente que se está reportando con este mensaje, me están escribiendo personas de Italia, personas de Alemania, personas de el Asia, me están escribiendo personas reportando su sintonía de todo Centroamérica, de Argentina, Brasil. ¿Por qué? Porque le estamos llegando al mundo, estamos empezando a ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Esto no se detiene.
Esto seguirá adelante. Dios sacudiendo a la gente, Dios sacudiendo todo lo que se puede sacudir para que tu fe y la mía no esté fundamentada en el dinero que tenías, en el dinero que guardabas. Ha llegado la hora de empezar a creer en la sobrenaturalidad. El Dios que hemos predicado, ahora sí tenemos necesidad de Él y vamos a tener necesidad de Él. Muchos hombres y muchas mujeres tristemente quedarán sin trabajo y tendrán que aprender a humillarse y doblar rodillas para decir: Señor, socórreme, ayúdame. Es entonces cuando empezaremos a ver los milagros como Israel los vio, cuando el maná vino del cielo, cuando Dios les envió cada día maná para alimentarlos, o como aquel profeta que Dios lo llevó al arroyo del Sison y le envió su cuervo con su churrasco argentino. Tendremos que aprender a orar a la refrigeradora y decir que aparezca el pollo, que aparezca la carne. Tendremos que aprender a movernos en la esfera de los milagros financieros, económicos, para que entonces aparezcan los peces con el estatero de oro adentro de su cuerpo, para que salga de ahí el dinero milagrosamente para pagar los impuestos. Y aún sé que estas palabras que estoy diciendo pueden ser usadas por los burladores del evangelio, pero no me importa mucho. A mí que me hable alguien que está subido en la cima de la montaña, no abajo, no detractores, que me hable quien sepa de la Biblia, quien sepa de la palabra, quien sepa de Dios, que tenga una experiencia con Él. Pero estamos necesitando, y es de urgencia, querido hermano, querida hermana, querida familia, es urgente que oremos, porque estos gobernantes humanistas que están metidos en todas las naciones comiencen a entender que hay un Dios en el cielo y que solo el necio en su corazón dice que no hay Dios. Necesitamos hombres como Nabucodonosor que digan: conviene que yo les cuente las maravillas que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Tristemente para él y alegremente después, él tuvo que contarlas porque se llenó de soberbia, de altivez, y se proclamó Dios y hizo a un lado al Dios eterno. Y Dios lo tuvo que golpear, tuvo que llevarlo a perder su cordura, y lo hizo estar demente y comer pasto como un buey, hasta que reconoció que el Altísimo Dios es el que gobierna. Necesitamos gobernadores. Y si alguno me está viendo, alcalde, si alguno me está viendo, o si le pueden llevar esto, dígale que necesitamos que usted doble las rodillas delante de Dios para que esto se acabe, para que esta peste cese. Dios está en control de todo, pero Dios quitó su mano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos querido quitar a Dios, porque la sociedad moderna ha querido decir: no, no hay Dios, no existe Dios. Hemos querido golpear los principios morales que Dios estableció en su palabra, que son las vías de la santidad, para que Él entonces nos pueda bendecir. Una sociedad que está haciendo todo lo que puede para que Dios no traiga la bendición. Necesitamos volvernos a Él, familia. Necesitamos no temer más a las obras del infierno y no estar asombrados por las noticias que están llegando. Esto va a crecer. El arrebatamiento de la iglesia, el llamado del Señor a su pueblo, será en cualquier momento, pero solo irá en aumento el cumplimiento de la palabra. Hambres, terremotos, rumores de guerra, guerras, levantamientos, sedicciones, rebeliones masivas, depravación moral, como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. En otras palabras, se juntaban, vivían como les daba la gana. El sexo lo practicaban como se les antojaba, como dice el libro de Romanos 1, que se echaban hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta que irritó a Dios. Dios está irritado, pero está mirándonos con ojos de misericordia todavía. Que Dios nos ayude en estos días. Que Dios ayude a las familias a encontrarse con el Dios que salva, el Dios que perdona, el Dios que redime. Que los que se han alejado del camino del Señor, los que gustaron la palabra y la fe, que ahora cuando uno los ve en la calle o en alguna parte ni los saludan a uno después de haber sido pastor de ellos 15 años, 20 años. El pecado es el que hace separación entre ellos y nosotros, pero nosotros seguimos siendo los mismos pastores, seguimos estando en el mismo lugar. ¿No será tiempo de que esos hijos pródigos se vuelvan a Dios? Vuelvan al camino del arrepentimiento, a la senda antigua. ¿No será tiempo, familia, de doblar rodillas y comenzar a orar de verdad y ayunar de verdad y prepararnos
para milagros, prepararnos para un movimiento contundente del Espíritu Santo y una enorme cosecha. Esto pasará sin duda, pero a la distancia vendrán otras cosas, otras instancias más, de las que los hombres sin Dios se aprovecharán. Posiblemente usted escuchará noticias de que hay gobiernos y gobernantes que están tramando cosas debajo de la mesa. Siempre ha sido así, lo seguirán haciendo. Usted verá nombres de grandes estrellas de la farándula y grandes estrellas del deporte y de la política y de la economía que están metidos en círculos de sectas ocultas para tratar de controlar al mundo. Ha sido antes, lo es ahora, lo será mañana. Pero si de algo tenemos que estar seguros, es que nuestro Dios es fuego consumidor y nuestro Dios está en control absolutamente de todas las cosas. Y Jesús dijo que debíamos nosotros estar atentos, velando. Y dijo, y cuando vieres estas cosas suceder, no nos horroricemos, sino cuando veáis estas cosas, dice el Señor, regocijaos, alegraos, porque vuestra redención se acerca. Todo esto anuncia que el Cristo de la gloria viene, está más cerca que nunca. Hay cosas que faltan por suceder. Observe el mundo de la religión y verá algunos personajes tratar de tomar preeminencia y alejar a la gente de Dios, del Dios verdadero. Conste, del Dios verdadero. Habrán políticos que estarán proponiendo ideas de unificar al mundo por un tiempo, de hacer como una gran república. ¿No le suena a usted eso al anticristo, al inicuo hijo de perdición? ¿No le suena a usted eso como al falso profeta? ¿No le suena a usted eso como la bestia del Apocalipsis? Un sistema estructurado para tratar de controlar a la gente. Despertemos, iglesia. Por eso Pablo a través de Efesios dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y la luz de Cristo te iluminará. Es el momento de reaccionar, es el momento de levantarnos en oración y ayuno. Es el momento de enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Estamos marcados por la gracia, la unción y el Espíritu Santo de Dios. Y saldremos adelante. Dios estará con nosotros. Dios nos bendecirá. Dios nos guardará. Dios nos prosperará. De esta nos sacará. Quiera Dios que a todos los que están envueltos en esto, con ese temor y este pánico, sin esperanza porque no confían en Dios, encuentren ese camino. Dependerá mucho de nosotros que les hablemos la palabra de Dios. Leo de nuevo. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Si hiciéramos un análisis de todo lo bueno que está dejando el paso de esta atmósfera, de esta crisis de salud en los pueblos, volver a la familia, volver a leer la Biblia, volver a orar, volver a adorar, tener la oportunidad de predicar el evangelio a otros, orar por la gente, olvidarnos de que el mundo era plata, era dinero, eran fiestas, vacaciones, aviones, aeropuertos, playas, francachela, fiesta, desorden. Nos daríamos cuenta que Dios nos está dando un tiempo de gracia. Que Dios te ayude, hermano, que Dios te ayude, familia, a encontrar a Jesús como Él es. Que todo lo perecedero, todo lo conmovible, irremovible será quitado, pero que no nos quiten la gracia y el poder del Espíritu Santo. Él está con nosotros y está contigo. Déjame hacer una oración por ti y por ustedes que no conocen al Señor todavía. Esta es una oportunidad de oro, pero déjeme orar a mí por las naciones. Padre de la tierra, no nos asombra el cumplimiento de la palabra.
Lo que nos asombra es que tu gente crea que no se iba a cumplir. No nos asombra lo que está pasando, porque se ha venido anunciando y es la sumatoria de muchas cosas. Un mundo que se depravó, que se perdió, una sociedad que se descompuso, y siempre que entró la sociedad en ese campo, entonces tú trajiste juicio y cayeron los imperios que se levantaron contra ti. Por eso oro por las naciones desde Argentina hasta el Canadá, pasando por todo el Caribe, por Norte, Sur y Centroamérica. Oro por toda Europa, la Europa occidental, la Europa oriental, las islas. Oro por toda el Asia, Señor, que encuentren a ese Cristo de la gloria, esos chinitos. Señor, que encuentren a Jesús, esos europeos que han estado endurecidos por siglos. Que encuentren en África aún más tu gracia y tu poder, en Oceanía y en lugares lejanos y cercanos, que lo encuentren, y que los parientes de cada familia del CMA también se acuerden que el Dios de sus padres, el Dios de sus hermanos, debe ser también su Dios. En el nombre de Jesús, te bendigo como apóstol, como profeta. Recibe la bendición, mas no te asombres de lo que viene. Levanta tu cabeza. Erguíos, dice el Señor. Levantad vuestras cabezas, que vuestra redención se acerca.